Una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Con ustedes compartiendo siempre el mensaje de las buenas noticias de salvación. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de la congregación Cristo, tu única esperanza. Hoy quiero hablar con respecto al tema de la discapacidad espiritual, de ver hasta qué punto nosotros como cristianos podemos tener una discapacidad espiritual. El ser tardo para el oír, el ser perezoso para el oír. Y cuando está hablando del oír, está hablando también de leer, de indagar, de investigar, que es poco lo que hacemos. Escuchamos algo y lo afirmamos, siendo que no lo hemos investigado, no lo hemos escudriñado. Como Pablo decía, un gran ejemplo, Pablo decía, indaguen, investiguen, vean la profundidad de la palabra, hasta mi propia predicación, vean si estoy en el fundamento, vean si estoy diciendo, estoy predicando dentro del contexto de lo que la palabra está diciendo. Todo es importante, el poder investigar, ¿no es cierto? A veces queremos arreglar algo y no leímos, ¿no es cierto?, el tutorial. Queremos prender algún artefacto, tampoco lo podemos y lo echamos a perder. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no investigamos, porque no somos diligentes en investigar. Hemos sido perezosos, hemos sido tardos para el oír, y eso ha provocado una falta de crecimiento. Usted me dirá, no, sabe que Dios me ha bendecido con 3 casas. Qué bueno, qué rico, qué bueno, pero no hemos crecido. Tengo una congregación de 50.000 miembros y uno dice, pero hemos crecido. Estamos en el fundamento en que Dios quiere que caminemos, estamos investigando, estamos hablando realmente de lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Hay una historia de Simón el Mago. Hay un fuerte movimiento simoniano, si se podría decir. Este quiso comprar el poder, este quiso comprar los milagros, este quiso comprar, ¿no es cierto?, a Pedro y a Felipe, y Pedro lo frena, lo reprende. Vete con tu dinero y todo. No se puede comprar el poder de Dios, no se puede comprar. Era un personaje bien especial este Simón el Mago. Había tenido solamente un cambio exterior, no había sido convertido, no era regenerado Simón el Mago. Solo había tenido un cambio exterior, solo había tenido un cambio moral. Hay muchas personas que pueden dejar de fumar, pueden asistir a la congregación, pueden dejar de beber, pueden dejar de hacer muchas cosas de las que hacían antes, pero aún no haber tenido la regeneración que viene a través del Espíritu Santo. Si nosotros no hemos sido regenerados, no tenemos un sumo sacerdote.
si nosotros no hemos permitido, que esto lo voy a predicar este domingo, si nosotros no tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote intercediendo por nosotros, lamentablemente tenemos una necesidad grande. La mayor necesidad de la humanidad es tener un sumo sacerdote. Si yo estoy rechazando a ese sumo sacerdote, estoy confiando en mi propia fuerza, difícilmente que esté Él intercediendo por nosotros. No hay nadie que esté intercediendo por nosotros. Y eso es lo que hoy quiero compartir, ver la característica de una persona con discapacidad espiritual, que le cuesta crecer en el entendimiento. Ya deberían ser maestros. No significa que sean, ¿no es cierto?, profesores, pastores, ¿no es cierto? Es decir, que no habían dejado el rudimento y no habían avanzado. Es como uno llega al colegio, aprende las vocales y aprende el abecedario, y luego sobre esa base comenzamos a leer. Si yo comienzo, ¿no es cierto?, a leer y no me he fundamentado en las vocales, no me he fundamentado en el abecedario, en el acento, en la acentuación, voy a estar leyendo mal. Voy a estar leyendo, ¿no es cierto?, y no de forma correcta. Es como decir, estoy leyendo, no estoy usando bien la base. Es decir, no tenían un buen fundamento. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que es lo más cercano que él escribió esta epístola de los Hebreos. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos, las enseñanzas básicas del Evangelio, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la doctrina de bautismo, ojo, ahí está hablando en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice Dios, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Que esto hay que destacarlo. Está hablando primero de dejar los rudimentos. Entonces, muchos dicen, ¿cómo voy a dejar la base? ¿Cómo voy a dejar la base del Evangelio, ¿no es cierto?, que es el arrepentimiento, que es el creer, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a dejar el Evangelio de Jesucristo, la gracia, la fe, ¿no es cierto?, en aprender a obedecer. Aprender a obedecer significa que he creído. El obedecer es creer en Jesucristo. Desde que el momento nosotros fuimos convertidos, fuimos regenerados por Dios, comenzamos a obedecer, es decir, comenzamos a creer que Cristo es nuestro sumo sacerdote. No hay otro, en la tierra no hay otro sumo sacerdote. El decir que si yo soy sumo sacerdote, eso es una herejía, ni por broma, es como decir, yo morí en la cruz por ti, es decir, yo derramé mi sangre por ti. Ojo con eso. El rechazar al sumo sacerdote es no obedecer, es no creer al Evangelio de Jesucristo. Dice, tardos para oír, perezosos para oír, no podrán entender y menos obedecer. Entonces, si yo desde el fundamento de la doctrina, los rudimentos, el principio del Evangelio, no estoy fundamentado en eso y de ahí no crezco, no comienzo a avanzar. Ahora dice, si en verdad Dios lo permite. A veces uno dice, ¿por qué otros no crecen? ¿Por qué este crece? ¿Por qué algunos crecen más o menos? Y está hablando de
un crecimiento, ¿no es cierto?, de ir más allá de los rudimentos, de ir crecer en la palabra, en el fundamento, crecer en la enseñanza, crecer en la doctrina, crecer en qué posición estoy en Cristo, qué lo que Dios hizo, cuánto lo que Dios hizo por mí, qué dimensión Él hizo por mí en la cruz. Entonces dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo voy a dejar los rudimentos? Y muchos dicen, ya voy a dejar la gracia y voy a comenzar hacia adelante. Y comienzan a salir de la gracia porque creen que eso es crecer en el Evangelio. Es decir, es que algo básico y ya no tengo que seguir hablando de gracia. La gracia es de principio a fin. Siempre la voy a necesitar. Recuerden que por gracia fuimos llamados, por gracia fuimos escogidos, por gracia fuimos salvados, por gracia fuimos redimidos, por gracia fuimos regenerados, convencidos que somos los hijos de Dios. Entonces, ya dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Es decir, están las vocales y está el abecedario. Avancemos, comencemos a leer en ese fundamento. Pero si yo no estoy en ese fundamento que dejó Cristo, que predicó el apóstol Pablo, que predicaron los 12, el apóstol Pablo, difícilmente voy a estar avanzando y creciendo. He seguido pegado, ¿no es cierto? Uno ve por qué gente no crece, por qué gente solo va a congregarse, se sienta en la silla o en la banca, como usted quiere llamarle, y usted comienza a entablar una conversación. No hay un entendimiento de la justicia de Dios, no hay un entendimiento de lo que realmente Cristo hizo por nosotros, hasta dónde llegó a salvarnos, ver en que la resurrección y la vida llegó a nuestra vida, fue algo extraordinario, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Entonces dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está hablando de gente no convertida. Esta es la base número 1. Está hablando de gente que no es convertida, gentiles. Aquí está hablando de gente gentiles, gente que no conoce, gente que no ha sido regenerada por el poder de Dios. Y usted me dirá, ¿qué es lo que es ser regenerado? ¿Qué es ser regenerado? Es algo que solo Dios lo puede hacer. Es solo que Dios puede transformar desde interior hacia afuera. No es un cambio de exterior, ¿no es cierto? El dejar de robar, dejar de mentir, dejar de engañar, dejar de estafar, dejar de fumar, de beber, alcoholizarse. Cualquiera lo puede hacer. Aquí está hablando de un cambio interior, de una transformación primero de adentro hacia afuera. Si el mandamiento no es injertado en el corazón de la persona, no va a entender, no va a comprender el Evangelio de Jesucristo. La necesidad más grande de la humanidad es tener un sumo sacerdote. En el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, la humanidad tenía un sumo sacerdote, el pueblo de Israel tenía un sumo sacerdote, y este sumo sacerdote duraba 80, 90, 100 años, y tenían que cambiarlo porque morían, otros no estaban aptos, entraban al lugar santísimo, salía muerto. Se necesitaba un sumo sacerdote, y ese es el lugar que ocupó Cristo. Cristo dice que traspasó los cielos, ¿no es cierto? Traspasó, y Él es nuestro sumo y gran y perfecto sumo sacerdote. Por eso es que la humanidad no entiende qué es un sumo sacerdote. La prioridad número 1 para la humanidad es tener un sumo sacerdote, es tener a Cristo, es tener a alguien que haya dado la vida por ti,
haya pagado por tus pecados, ¿no es cierto? Porque la prioridad número uno es que seamos libres de culpa. La humanidad es culpable de su pecado, mas Cristo viene a pagar esa deuda siempre cuando Dios lo permite. Todo es siempre en cuanto en verdad Dios lo permita. No hay nada que Dios no lo permita. Si en algo hemos crecido, si en algo hemos sido bendecidos, si en algo Dios nos ha añadido, ha sido porque Él lo permite. Ha sido porque Él lo ha permitido, de una u otra forma. Pero si en nuestro interior podemos estar llenos de añadiduras, pero si en nuestra vida, en nuestro interior, no hay una transformación, si en nuestra vida no hay una regeneración, es imposible poder entender que hay una necesidad de un sumo sacerdote. Y ese lugar lo ocupó Cristo eternamente y para siempre. No hay nadie que pueda ocupar ese lugar tan extraordinario de un sumo sacerdote. Él fue el que pagó la culpa por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la cruz, mas Él fue a la cruz. Mi lugar era la cruz. Nuestro lugar era la cruz. No era el lugar de Cristo. Mas Él se puso voluntariamente en favor de aquellos que algún día van a creer, van a ser regenerados, así si Dios lo permite. Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios comienza a producir obra, Dios comienza a producir fruto en nuestra vida. Eso es importante, el poder producir obra, el poder producir frutos en nuestra vida. Eso lo provoca Dios en nuestra vida. Y si en algo Dios añade, ¿no es cierto?, lo que necesitamos en nuestra vida, Él lo va a hacer. Así si Dios lo permite. Si hemos sido sanados, ha sido sanado porque Él lo ganó en la cruz. Si hemos sido sanados de alguna enfermedad, no ha sido porque yo he tenido una super fe, es porque yo me gané la sanidad. Si he logrado algo, alguna bendición, alguna añadidura, ha sido porque Él lo permitió, porque Él lo pagó primeramente lo pagó en la cruz. ¿Hay algo que nosotros pudiésemos pagar? ¿Hay alguna enfermedad que nosotros pudiésemos decir, me gané la sanidad? Yo fui sanado porque me la gané, oré día y noche, me la gané, ayuné, no paré de ayunar y me gané la sanidad de Dios. Me estoy apropiando de la sanidad que ha sido dada por Dios, por gracia, y es un regalo. Ningún regalo se gana. Ningún regalo uno trabaja para que le regalen algo. Nadie trabaja para que le regalen algo. Nadie trabaja para ganarse algo en la vida en forma de regalo. Un regalo te llega inesperadamente, si así Dios lo permite. Todo lo que recibimos es porque Dios lo ha permitido. Entonces, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Entonces, aquí hay muchos que dicen, bueno, que muchos fueron iluminados, se apartaron de Dios, se perdieron de Dios, ¿no es cierto? Porque algunos creen que se gana la salvación y se pierde la salvación. Aquí no es cosa que se gane o se pierde. Nadie puede ganar ni perderla, porque el que la ganó fue Cristo. Esto no es una cosa de ganársela. Esto es una cosa que si en verdad somos hijos de Dios. Es decir, sí o sí vamos a dar fruto. Sí o sí vamos a producir obra. Sí o sí somos hijos de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No se trata de ganar algo y perderlo de nuevo. Luego lo gano y luego después lo pierdo. Y lo vuelvo a ganar y entonces se forma como algo rutinario.
como que lo perdí y luego me lo gané, como que nosotros hubiésemos hecho algo para adquirir algo de lo que Él pagó en la cruz y de lo que Él nos regaló. Dice que hemos recibido de gracia y de gracia damos. Porque no es un esfuerzo humano, no es algo que nosotros hemos logrado, hemos hecho. Es algo que Dios lo dio, que Dios lo da, y Dios comienza a producir, si Él lo permite, crecimiento. Él comienza a añadir, Él comienza a bendecir, Él comienza a sanar, si realmente Él lo permite. Y eso es importante. Capítulo 6, versículo 3 de los Hebreos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, todo crecimiento que uno va alcanzando en la vida ha sido porque Dios lo permitió. Entonces, esta gente que había sido iluminada una vez, ¿cierto?, era gente que era perezosa para leer, era perezosa para investigar, para indagar, para escudriñar. Era perezosa. No leían ni por si acaso la Escritura. No investigaban. No había una responsabilidad. No había un compromiso. No había un deseo de investigar la palabra de Dios. Entonces se quedaban con lo que le decían. Muchos se quedaban con lo que le decían. Y entre medio de eso estaba Simón el mago, que hacía señales, ¿no es cierto?, con brujería. Y muchos lo escuchaban, muchos lo admiraban de los judíos, y líderes, ¿no es cierto?, los fariseos lo admiraban a este Simón el mago. Decía, desde el más pequeño hasta el más grande lo escuchaban y lo tenían como un hombre en alto. Lo tenían en alto. Mira, hasta qué ignorancia llegaron. Y lo tenían en alto a este Simón el mago. Más cuando lo confrontó Pedro, hasta ahí llegó. Es decir, con Pedro no se podía jugar, con Pedro no se podía engañar. Llegó un tiempo que Pedro se aferró de la palabra y comenzó a crecer. Entonces Pedro, y muchas correcciones se las hizo Pablo, porque habían instancias que Pedro quería volver atrás, quería volver a su esfuerzo. Pedro quería volver a judaizarse, a circuncidarse. Pedro quería volver atrás, ¿no es cierto?, rechazar al sumo sacerdote que era Cristo, y quería de una u otra forma ganarse las cosas a través de un mandamiento externo. Entonces la Escritura dice, y vendrá el día en que yo pondré los mandamientos en el corazón. Y cuando el mandamiento está en el corazón, todo es cambiado, es diferente, es distinto. Cuando los mandamientos están de forma externa, solamente cambia la parte externa y se ve bonito, se ve bien, ¿no es cierto? Pero llega la tempestad, llega la realidad en que tenemos que parecernos a Cristo y no nos parecemos a Cristo. Más bien queremos las cosas de Dios, pero no el corazón de Dios. Fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba,
provechosa, y aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero los que producen espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, os amados, y aquí está hablando a gente regenerada, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezoso, tardo, sino imitadores de aquellos que por la fe a la paciencia heredan las promesas. Había gente que no había crecido en la fe. Su base no era Cristo, su base eran sus propios esfuerzos. Su base era cumplir un mandamiento, cumplir las leyes, cumplir los requisitos. Era gente que participaba, ¿no es cierto? Era gente que había sido iluminada, gustaban de la palabra, entre medio estaba Simón Mago, ¿no es cierto? Pero no hubo un cambio, no hubo una regeneración en esas personas. No está hablando de un convertido, un regenerado, que gustaron de la palabra, fueron iluminados. No, está hablando de gente que no había sido regenerada. Entonces muchas veces, mucha gente no crece por no indagar, por no investigar, no avanza en el Evangelio. Podemos tener de todo, pero aún no haber crecido en el Evangelio. Entonces, tardos para oír, perezosos para oír, no podrá entender y menos obedecer. El crecimiento depende de lo que escucha y estudia e investiga. Y todo eso, así si Dios en verdad lo permite. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Es Dios, el que pone el deseo. Cuando comenzamos a sentir la palabra de Dios dulce, más dulce que la miel a nuestro paladar, es cuando comenzamos a, más que leer, sino que ver a Cristo en la Escritura, en el Génesis. Cuando comenzamos a ver a Cristo en el contexto completo, tanto en el antiguo, en la sombra, es imposible rechazar el antiguo pacto, es imposible rechazar la ley, porque es como rechazar la sombra, es rechazar las promesas, las profecías que se hablaban del Mesías, es rechazar, ¿no es cierto?, de lo que venía. Entonces, pero tenemos que hablar de Cristo, tenemos que comenzar en la sombra y terminar en Cristo. Si nosotros no hay ese ensamble, si nosotros no hay ese conjunto, ¿no es cierto? Eso de que estaba la sombra y estaba Cristo y se ensamblan, ¿no es cierto? Y se unen. Es decir, me voy a quedar en la sombra y voy a quedar en un sistema de obedecer mandamientos, cambios exteriores, voy a ser iluminado, ¿no es cierto? Voy a gustar de la palabra, pero no va a haber crecimiento. En Hechos 8:8 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente en Samaria haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque
con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe y anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Imagínense, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es decir, que el don de Dios se obtiene ganándoselo, pagando. Había un pensamiento humanista, un pensamiento judaico, había una mezcla ahí, ¿no es cierto? El querer comprar el poder, el querer adquirir un don, el querer adquirir al Espíritu Santo comprando con dinero, pero más Pedro dice que perezcas tú junto con el dinero. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice Pedro, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él estaba pidiendo que no viniera consecuencia, pero no se arrepintió. No dijo: me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de haber pretendido comprar al Espíritu Santo, comprar el don, comprar las cosas del reino de Dios, comprar la sanidad, comprar la bendición, comprar la salvación. ¿Cuánta gente cree que quiere, que se ha ganado, que lo ha pagado que no con dinero, pero con su fidelidad en la iglesia, que ha pagado porque ha sido leal, ¿no es cierto?, a la congregación, más ha sido leal con las escrituras, ha sido desleal con la palabra de Dios, ha sido fiel, ¿no es cierto?, a los estatutos de una congregación, pero ha sido desleal a Dios? Y muchos pretenden, muchos han creído que ellos pueden, como el hijo mayor dijo: yo he trabajado toda mi vida, he trabajado en el campo, te he sido fiel, te he sido leal, y ni siquiera me has dado un cabrito. Es decir, yo me lo merezco, porque he sido fiel, según él, porque he sido leal, porque he sido obediente, he sido intachable. Es decir, le pasó la factura diciendo: yo me merezco, dámelo. No como este pecador que derrochó todo, mas tú no me has dado ni siquiera un cabrito. He trabajado con esfuerzo, lejos del corazón de Dios, más cerca de las cosas del Padre. Amaba las cosas del Padre, pero no el corazón del Padre. Ese es
el síntoma que se vive en estos momentos. Es el diagnóstico que uno puede ver. Es el diagnóstico en nuestras iglesias, en Chile, en Latinoamérica, ¿no es cierto? Si no escuchamos una palabra positivista, si no escuchamos unas buenas vibras evangélicas de arriba del púlpito, me voy de la iglesia. Pero cuando hay una palabra que te corrige, cuando hay una palabra que te dice que lleva mi cruz, lleva la cruz de Cristo, tienes que morir, tienes que dejar. Muchos no quieren, solo quieren las cosas del Padre. Y muchos que están arraigados dentro de un templo, ¿no es cierto?, creen que tienen todo el derecho a ser bendecidos. Me lo merezco, así que Señor, acuérdate de mí, que he sido fiel. Y como de una u otra forma comprando a Dios, comprando las bendiciones, comprando, pretendiendo pagar, pretendiendo que ellos han pagado, siendo que nosotros nada podemos pagar. Es serio esto. Esto es heavy. Si comenzamos a profundizar esto, este es el síndrome de Simón el Mago. El pretender querer comprar a Dios con mi fidelidad, el pretender comprar a Dios con mi lealtad, con mi fidelidad, porque diezmé, porque ofrendé, porque me congregué y soy pastor y tengo que motivar a la gente a hacerlo, pero no es el motivo de hacerlo, ¿no es cierto?, esperando algo a cambio, sino que uno hace todo eso porque es un síntoma que eres un hijo de Dios. Es un síntoma el que estás obrando, estás produciendo fruto, estás creciendo, porque es parte de un hijo de Dios. Como decíamos al principio, no se gana ni se pierde, sino que sí o sí somos hijos de Dios. Si no, no. Si somos hijos de Dios, vamos a producir fruto. Y fruto del Espíritu Santo, fruto del carácter de Cristo, parecernos a Cristo. Respondiendo entonces dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón el Mago en ningún momento dijo una palabra de arrepentimiento. Roga a Dios para que no haya consecuencia. Por miedo. Miedo a la consecuencia del pecado. Miedo a todo lo que había hecho. Pero no hubo arrepentimiento. Es fuerte. Es fuerte ver hasta qué punto podemos llegar, hasta qué punto puede llegar una persona. Entonces todos habían sido iluminados, habían gustado de la palabra de Dios, pero no era gente regenerada, solo habían tenido un cambio exterior. Solo habían tenido un cambio de exterior. Aunque no cabe duda que tenía temor, tenía miedo, se rehusaba a arrepentirse y a implorar perdón, pues solo buscaba escapar de las consecuencias de su pecado, nada más. Mucha gente vive arrancando, vive con miedo, con temor, arrancando de las consecuencias, pero no confrontan el pecado, no confrontan y no hay arrepentimiento. Les gusta escuchar palabras, les gusta que los bendigan, pero no hay arrepentimiento.
y pretenden comprar el evangelio, pretenden comprar el don, pretenden comprar la sanidad, comprar la salvación, comprar la bendición. El síntoma del corazón del hijo mayor amaba las cosas del padre. Uno quería comprar a Dios con la actitud moralista. Uno no podía ser salvado por su moralidad. Nadie puede salvarse por moralidad. Nadie puede salvarse por la inmoralidad. El hijo menor cayó en la inmoralidad y el hijo mayor cayó en la moralidad. No es buena o mala obra, es la nueva obra perfecta de Cristo. Mis buenas obras no me salvan, ni tampoco mis malas obras. El problema es que yo no acepto la obra perfecta de Cristo. Creo que yo me salvé, creo que yo me mantengo, creo que yo me mantengo sano porque yo me lo merezco, porque yo he sido fiel. Acuérdate de mí, que te he servido. Acuérdate de mí, que he hecho las cosas que te agradan. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para poder entender esto. Entonces, todo, si Dios en verdad lo permite. Es el problema, que no investigamos. Y está el síndrome del Simón el Mago. Gente que gusta de dentro de los templos, gusta de la bendición. Gente que recibe vehículos, recibe propiedad y ¿no es cierto? Y recibe sanidad y recibe la palabra, pero solo están por las buenas consecuencias y no por las malas consecuencias. Pero no hay arrepentimiento. El problema es que estoy formando gente que no ha sido regenerada, sino que más bien gente que está lejos del corazón de Dios. Formamos una generación que ama las cosas del Padre, pero no el corazón del Padre. Es un síndrome tan fuerte que no nos damos cuenta. Cuando estamos metidos dentro de la olla, no nos damos cuenta. Es tan vicioso ese círculo que no nos damos cuenta hasta que no comenzamos a salir del círculo y empezamos a ver cómo está funcionando los sistemas humanistas dentro de la iglesia. Las buenas vibras evangélicas. Y gente va por las buenas vibras evangélicas, va para que no tengan consecuencias en el trabajo, van para que no tengan malas consecuencias en el sueldo, en el trabajo, en la salud, no tengan malas consecuencias en su matrimonio, en sus hijos. Pero no van porque han tenido un arrepentimiento y quieren ser cada día más como Cristo. Y en ningún lugar de su corazón entienden o saben en que la cruz era su lugar. Menos el que cree porque va todos los días a la iglesia, ofrenda, diezma. Cada día cree que él nunca mereció la cruz. Podemos hacer todas las buenas obras, pero si yo no tomo la nueva obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario, no me sirven de nada ni las buenas ni las malas. Ni las buenas ni las malas salvaron al hijo mayor y al hijo menor. Y ese es el sistema que hay. Entonces no nos aferramos a la obra perfecta de Cristo, sino que nos aferramos a nuestras obras y le exijo a Dios: te he servido toda la vida, he trabajado
con el sudor de mi frente en el campo, te he obedecido, he sido fiel. Y comienzan las demandas, comienzan la exigencia. Y Dios nos mirará, dirá, ¿qué dirá de nosotros? Inexperto en manejar la palabra de justicia. De la única forma es que podamos madurar en el Evangelio. Primero es que si Dios lo permite, Dios nos va a convencer, va a haber arrepentimiento en nuestra vida. Y cada día nos vamos a dar cuenta que mi justicia mis obras, maluenda, deja harto que desear. Entonces, no es pretender que tú hagas buenas obras, no es pretender que tú hagas malas obras, sino que aquí lo único que nos va a salvar es la obra de Cristo. Y cuando viene la obra de Cristo y entendemos por la fe, por gracia, que la obra de Cristo es suficiente y alcanzó para perdonarme, para quitar la culpa de mi pecado y salga la culpa, ¿no es cierto? Y Él se haya hecho culpable, haya tomado mi lugar y se hizo culpable, y el castigo, y el Padre se ensañó en su Hijo, castigándolo. La ira cayó sobre su Hijo. Fue terrible. Lo único que nos basta es decir: Señor, gracias por lo que hiciste. Y cada día: Señor, perdóname, me arrepiento todos los días. Perdóname, ayúdame a crecer, ayúdame a entender, ayúdame a madurar, ayúdame a comprender la obra perfecta, que es tu obra, no es mi obra, es tu obra la que tiene que resaltar. Y cuando comenzamos a enfatizarnos en la obra de Cristo, solito comienza a reflejar la obra de Cristo. Es como la luna. La luna no alumbra si no es por el sol. Así somos nosotros. Si no es por Cristo, no podríamos alumbrar. Soy la luz del mundo. Somos la luz del mundo, porque Él es la luz del mundo. Nada más. Nada más. Avanzar, crecer en el Evangelio es discernir el error. Es separar la verdad con el error. Es poder tener la suficiente madurez, es poder tener la suficiente criterio, conciencia, responsabilidad de decir: sabe que no es así. A lo mejor nos va a costar el puesto, a lo mejor nos va a costar la reputación que tenemos dentro de la congregación, quizás nos va a costar tantas cosas. Pero con la palabra de Dios no se tranza. Y Pedro le dice, lo manda a la punta del cerro. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios, el don de Dios, se obtiene con dinero. Entonces, cuando formamos congregaciones con ese sistema, es fuerte lo que estoy diciendo, estamos formando Simones magos, estamos formando cizañas,
estamos estamos con una enseñanza con levadura, con pecado. Aunque nos congreguemos, aunque nos levantemos a orar, aunque ayunemos, pero estamos metiendo levadura, estamos metiendo pecado en nuestra enseñanza, y eso es lo peor que puede ocurrir en una congregación. Por eso que no es llegar y soltar la palabra y comenzar a predicar y tener, ¿no es cierto?, miles y miles de gente, si al final estamos formando gente que cree que puede comprar el don y el regalo de Dios. El regalo, ningún regalo se compra, ningún regalo se gana, ningún regalo se obtiene porque hice algún esfuerzo. Si yo trabajo, yo a fin de mes recibo un sueldo y es porque trabajé, es distinto. Pero nada de lo que Dios me ha dado, el don, el regalo, puedo comprarlo. ¿Sabe cuál es lo peligroso? Es que un día vamos a tener que dar cuenta. Un día vamos a tener que estar frente a Cristo. Y vamos a tener que dar cuenta de lo que hablamos, de lo que decimos. Entonces, por eso la iglesia cree que han sido bendecidos porque se lo ganaron. Gánate la bendición, gánate la sanidad, gánate las añadiduras, gánatelas y gánatelas y gánatelas. La fe de Simón estaba basada en egoísmo y no auténtica, no un acto interno, sino un acto externo, sino que era una fe egoísta, no era una fe en Cristo. Ojo con eso. Ojo. No había sido regenerado. No hubo arrepentimiento en Simón el Mago. Difícilmente que pueda arrepentirse una persona creyendo que yo puedo pagar. Cuando hemos sido regenerados automáticamente, Pablo en ningún momento se le cruzó por la mente que él podía pagar algo. Porque Dios permitió que Pablo entendiera todo tan rápidamente, ver que estudió 3 años, después estudió 13, 14 años, después buscó a Pedro, buscó a los discípulos para indagar, para investigar. Era un hombre que investigaba, erudito, y el Espíritu Santo le revelaba. Entonces muchos decían, cierto, el apóstol, es difícil de entender lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no todos crecemos iguales? Porque así Dios lo permite. Pero también Dios nos pone y nos dice: no sean tardos ni perezosos para oír, no sean tardos ni perezosos para leer, sino que leamos, indaguemos, seamos responsables de nuestra salvación. Seamos responsables, seamos con temor y temblor. Porque repito, un día vamos a tener que dar cuenta, un día vamos a tener que estar delante y nos vamos a dar cuenta que nuestras obras no van a poder abrir ninguna puerta arriba, ni una ventanita, nada. Solo la obra de Cristo puede abrir las puertas de par en par. Y si algo se abre en el cielo, es por la obra de Cristo,
nada más, absolutamente nada de nosotros. Pero ojo, cada persona que ha sido regenerada comienza a andar como Cristo, comienza a producir obra, comienza a producir frutos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Con fe se tiene deseo de oír y de leer. La palabra perezoso, la palabra griega se traduce de tardos, imitadores. Estos conceptos se repiten, ¿cierto?, en múltiples de ilustraciones de la fe que se presentan en el capítulo. Heredan las promesas. La herencia de las promesas de salvación son un tema recurrente de esta epístola. Recayeron es un término griego, solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Se empleó para traducir términos relacionados de la infidelidad y apostasía extremas. Es equivalente a la apostasía, ¿no es cierto? La seriedad de esta infidelidad se hace evidente en la descripción severa de rechazo que se incluye en el versículo, porque ellos en realidad vuelven a crucificar a Cristo y lo tratan de con menosprecio absoluto. El pretender comprar el Evangelio, el pretender querer manipular a Dios con alguna obra humana, ¿no es cierto?, es deslizarse de Cristo. Es confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos para alcanzar algo. Habían recibido instrucción en verdad bíblica por medio de su percepción intelectual, pero entender el Evangelio no equivale a ser regenerado. Gustaron del don celestial, gustaron del regalo celestial. En sentido figurado, gustar se refiere, ¿no es cierto?, experimentar algo de forma consciente, pero no habían sido regenerados. Entonces vemos todo un problema, todo un sistema. Entonces, de cada vez que escuchemos que me tengo que ganar algo, tengo que parar las antenas. Nos vamos a acordar del síndrome de Simón el Mago, el síndrome del simionismo. ¿Ah? El querer pretender comprar, adquirir por algo que yo haya pagado, o pretender que yo puedo pagarlo, siendo que Dios ya pagó por todo. Tan frágil, es un hilo el caer en ese hacia el otro lado. Gracias a Dios que Pedro estaba alineado y lo reprendió. Que tu dinero perezca juntamente contigo. O sea, Pedro no quería, lo frenó a Pedro, lo rechazó a él y a su dinero. Porque no se puede comprar. No se puede comprar una salvación con nada material. Con ningún dinero se puede comprar la salvación. Con ningún dinero se puede comprar una sanidad, ni una obra. Sino que es la fe en Cristo.
Es decir, es tanto lo que deposito mi confianza que en Él está todo. Yo no puedo hacer nada. Y por eso que confío en Él. Porque no es en mi fuerza, sino que en la fuerza de Dios. Es en el poder de Dios. Es a través del Espíritu Santo. No es con mi fuerza, no es con espada, no es con ejército. No es con armas humanas. Sino que es la obra de Dios. Perfecta. Que Dios nos ayude en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que caímos tan fáciles, somos tan frágiles en caer en esto de querer comprar, adquirir con bonitas obras. Siendo que nuestras obras son como trapos sucios, trapos inmundos. Nuestras obras son un trapero sucio que usamos en la casa. Que Dios nos ayude, y eso nos hace tener misericordia. Eso nos hace tener en poder decir: Señor, ayúdanos y gracias porque tú lo has permitido. Si en algo podemos ayudar, si en algo podemos anunciar las buenas noticias tuyas, Señor. Es un mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones, ha puesto en la iglesia, ha puesto, y lo puso en Pablo. Es tremendo el poder entender esto, y por eso es que hay una discapacidad espiritual pero tan grande que solo Dios puede ayudarnos, que solo Dios puede cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. Para que habite Cristo por la fe. Para que habite Cristo por la fe. Solo en Cristo, solo por la fe, Cristo puede habitar en nuestra vida. No hay ninguna buena obra en nosotros que pueda hacer que Dios habite en nuestros corazones, sino que solo en Cristo podemos tener a Cristo en nuestra vida. Efesios capítulo 3, 17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, es decir, de la única forma que estemos echando raíces y estemos cimentados en el amor de Dios, es que habite Cristo en nuestra vida, y eso es por la fe, creer en Él. Y creer en Él significa obedecer en Él. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Es decir, solamente con Cristo en el corazón se puede entender las medidas de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Todo eso, si habita en nuestros corazones, por la fe, podemos entender, vamos a conocer y entender la plenitud, vamos a ser plenos. Y eso nos va a hacer sentir que estamos completos, estamos enteros en Cristo, nada falta.
Nada falta. Nada. ¿Algo imposible hay para Dios? Nada. ¿Por qué? Porque conocemos la anchura, la longitud, y que somos completos, somos llenos en Él, somos completos, íntegros. ¿Se acuerda cuando éramos niños y queríamos algo y lo tuvimos y después pasan 2 días, pucha, y tanto que lo quería y ahí está? Y muchas veces hay cosas así que la pensamos que son tan difíciles que puedan llegar a nuestras vidas. Es que ¿cómo vamos a tener esto? Pero ¿cómo vamos a poder lograr hacer esto? ¿Cómo voy a poder llegar a hacer esto? ¿Cómo voy a poder adquirir esto? Que humanamente lo vemos tan grande. Pero cuando vemos a un Dios grande, las cosas materiales las vemos pequeñas. Miren lo que estamos diciendo. Que van a llegar. Y cuando llegue, y para esto me afané tanto, para esto que me cabeceé, puche, lo iré a tener. Y esto era que lo encontraba tan grande y es tan chico y está aquí y lo tengo. Y firmé. Y lo firmé. Firmé el documento. Firmé el contrato. Y lo veía tan difícil, lo veía tan complicado, porque todo tiene su tiempo. Cuando Cristo está en nuestro corazón, comenzamos a entender la anchura, la longitud de Dios, y vemos que para Él, y si estamos en Él, nada es imposible, si es Dios lo permite. Siempre es si Dios así lo permite. No me digan, no, que Dios lo haga, quiere decir, no, si Dios lo permite. No nos metamos más allá en la soberanía de Dios. Siempre si Dios lo permite. Y cuando lo estamos firmando, y esto yo lo encontraba tan inalcanzable, tan lejos, tan distante de mí, y lo firmé, y lo tengo, pero aún así, por gracia lo recibí. Es distinto eso. Pero cuando empiezo a gloriarme de mis propias obras, esas obras son obras muertas y no están glorificando a Dios. Porque sé que yo lo he logrado es porque Dios lo permitió primero. No porque yo me lo gané. Y este de al lado no le ha ganado a nadie. Yo lo he ganado todo. Cuidado con esa frasecita. Una frasecita humanista, una frase egocentrista, que quita la gloria a Dios. Cuidado con eso. Pero cuando nos damos cuenta que adquirimos ese inmueble y lo vemos tan cerca, tan cercano, y lo estamos firmando, y esto era lo que yo veía tan imposible, pero diciendo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. El sistema te va a apurar. El sistema te va a apurar. El sistema te va a chicotear los caracoles. Porque todo lo queremos instantáneamente, ya. Pero lamentablemente muchos han sido trasquilados. Muchos han sido maltratados por nuestra enseñanza. Es complicado. Es una responsabilidad. Hablar del reino de Dios es una responsabilidad. Tengo que meterme. Y esto un ojo para los maestros. Comenzar a ser más responsable con su ministerio, con su llamado, con el don que Dios le ha dado. Es tiempo que comienzan a decir, esto no es así. Es
tiempo que los maestros comiencen a hablar, comiencen a poner la palabra. Estamos en silencio. Si el martillo es el pastor, el alicate es el maestro, el predicador, el evangelista, todos son importantes. Aquí no hay jerarquía, aquí no hay alguien que es el dueño del fondo, sino que es crecer en conjunto, es apoyarnos juntos. No es algo episcopal, no es algo episcopal esto. Lamentablemente hemos tenido un sistema episcopal. Es una pirámide. Y lamentablemente muchos han sido trasquilados, muchos han sido mal formados, mal enseñados, mal discipulados por nuestra enseñanza. No, pero tengo 5 casas. No, pero tengo 10.000 templos allá en, ya, ejemplo, allá en Australia. Pero no hay fundamento, no hay solidez. Que Dios nos pille hablando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos, oremos para que se fortalezca tanto junto el pastor con el maestro. No haya conflicto, no haya pelea, sino que se puedan unir y puedan crecer juntos. Los dos se necesitan. Los dos se necesitan. Los dos deben apoyarse. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Queremos ser responsables con lo que oímos, con lo que leemos, con lo que predicamos, Señor. Aquí no estamos en contra que no queremos ser bendecidos, no. Ya somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Para ti, si tú estás en nosotros, en nuestros corazones, nada es imposible. Todo es posible, todo es fácil, todo es cercano, todo es accesible a nuestras manos. A firmar documentos es imposible. Firmar muchos documentos que para nosotros eran inalcanzables. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud que tú tuviste, Señor. Tener tu carácter, Señor. Ayúdanos a poder modelar a nuestros hijos, modelar a nuestra esposa, modelar a nuestros hijos, modelar a nuestros vecinos, modelar a nuestra gente. Enséñanos, Señor, ayúdanos. Queremos ser responsables con tu palabra, Señor. Te damos gracias por esto, Señor, porque es necesario, Señor, el poder frenar, el poder avanzar en esto, Señor. Hay muchas cosas que tenemos que sacarlas de nuestras vidas. Tenemos que desaprender de muchas cosas. Nos duelan. Tenemos que desaprender, aunque no nos conviene, pero tenemos que hacerlo, Señor, porque somos fieles a tu palabra, Señor, fiel a ti, Señor, a tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo eso. Gracias porque somos bendecidos con toda bendición de lo alto. Hemos sido escogidos, hemos sido seleccionado por gracia y más encima tú eres el que produce en nosotros y buenas obras, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús, amén.
Será hasta la próxima transmisión. Que Dios nos ayude, que podamos crecer en Cristo y dar buenos frutos de arrepentimiento. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de la congregación Cristo, tu única esperanza, de nuestra región de Aysén, de nuestra hermosa ciudad de Coyhaique. Bendiciones. Chao, chao. Directo al corazón.